Hubo un tiempo en el que Ronda Rousey no solo era una luchadora, era un fenómeno. La mujer más temida del planeta, la que derribó muros y cambió para siempre la historia de las artes marciales mixtas. Era velocidad, fuerza y, sobre todo, una presencia que intimidaba antes incluso de pisar el octágono. Con su mirada fija y su implacable determinación, convirtió cada combate en un espectáculo, pero detrás del brillo, la fama y los titulares, había una historia mucho más oscura. Hoy, a sus 38 años, Ronda Rousey vive alejada del foco que alguna vez la encumbró. Su nombre, que antes significaba poder y victoria, ahora despierta silencio, dudas y una cierta tristeza. La pregunta es inevitable. ¿Qué pasó con Ronda Rousey? Detrás de su carrera legendaria hay heridas profundas, presiones imposibles y una lucha interna que nunca terminó. Una historia de gloria, caída, y de una mujer que cambió el deporte, pero que pagó el precio más alto. Bienvenidos al lado oscuro del octágono, donde desvelamos todos esos secretos que este increíble pero aterrador mundo quiere mantener enterrados. Empezamos. Antes de ser campeona, antes de las portadas y los millones, Ronda Rousey era solo una niña intentando sobrevivir al dolor. Nació en California, hija de Anne Maria de Mars, la primera estadounidense en ganar un campeonato mundial de judo. Desde pequeña, el peso de las expectativas cayó sobre sus hombros, pero su infancia estuvo marcada por una tragedia que la cambiaría para siempre. Cuando tenía solo 8 años, su padre se quitó la vida después de sufrir una lesión grave que le impediría caminar. Ese momento dejó un vacío que nunca se llenó. Ronda ha dicho que todo lo que hizo después, cada entrenamiento, cada golpe, fue para intentar llenar ese vacío. De niña sufrió también un trastorno del habla, lo que la hacía sentir diferente, vulnerable y muchas veces sola. Pero en medio del dolor encontró algo que le daba sentido: el judo. Su madre la llevó al tatami y desde entonces no volvió a mirar atrás. El judo se convirtió en su refugio, su forma de escapar del caos interior. Entrenaba con furia, con una necesidad de demostrarle al mundo que podía ser fuerte, que podía tener el control que perdió cuando su padre se fue. A los 17 años, ya era una promesa olímpica, y a los 21, ganó una medalla de bronce en los Juegos de Pekín. Fue la primera mujer estadounidense en hacerlo. Pero el éxito no trajo estabilidad. No había dinero, ni fama, ni seguridad. Trabajaba en bares. Dormía en su coche. Y más de una vez se preguntó si todo ese sacrificio valía la pena. No lo sabía entonces. Pero esa mezcla de dolor, ambición y rabia la empujaría a dar el salto hacia el mundo que cambiaría su vida para siempre. Las artes marciales mixtas. Cuando Ronda Rousey dio el salto a las artes marciales mixtas, nadie imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. Entró en el mundo del MMA en 2011 con una determinación que rozaba la obsesión. Su judo era impecable, su fuerza brutal, y su mentalidad, la de alguien que no concebía la derrota. En Strikeforce, su ascenso fue inmediato. Ninguna rival logró superar el primer asalto. Todas caían bajo el mismo castigo, ese famoso armbar que se volvió su firma. En cuestión de meses, Ronda pasó de ser una promesa a convertirse en la cara visible del deporte. Dana White, que durante años había dicho que jamás habría mujeres en la UFC, cambió de opinión por ella. Literalmente, Ronda Rousey fue la razón por la que se abrió la división femenina. En 2012 firmó con la UFC, y fue nombrada campeona inaugural del peso gallo sin siquiera haber peleado en la organización. Desde su primera aparición, dejó claro que no solo venía a competir, sino a dominar. Cada victoria reforzaba su leyenda. Su mirada antes de cada combate, fría y desafiante, se convirtió en una imagen icónica. En el octágono era una tormenta. En la prensa, una estrella. En los anuncios, una revolución. Era la mezcla perfecta entre fuerza, belleza y seguridad, y eso la hizo trascender el deporte. La UFC encontró en ella un producto mediático sin precedentes, y Ronda lo asumió con orgullo, pero también con un peso enorme sobre los hombros. En cuestión de 2 años, pasó de vivir en su coche a ser la mujer más famosa del planeta. Sin embargo, esa fama empezó a transformarse en una prisión dorada.
Cuanto más alto subía, más presión sentía, y mientras el mundo la celebraba como la invencible, por dentro, la campeona empezaba a resquebrajarse. Convertida en una superestrella mundial, Ronda Rousey ya no solo era una peleadora, era una marca. Su rostro aparecía en revistas, en campañas publicitarias, en películas y programas de televisión. Hollywood la quería. Las marcas la querían. Todo el mundo quería un pedazo de Ronda. Pero esa exposición constante empezó a consumirla por dentro. Entre rodajes, entrevistas, sesiones de fotos y giras de prensa, apenas tenía tiempo para entrenar o descansar. Vivía en un ritmo que ningún ser humano podía sostener. Cada día era una actuación, un papel que debía interpretar, el de la mujer más fuerte del planeta. Pero detrás de las cámaras, la realidad era muy diferente. Estaba agotada, sobrecargada y emocionalmente drenada. Los que la conocían sabían que estaba cambiando. Ya no sonreía con la misma naturalidad. Ya no disfrutaba de las victorias como antes. Todo se había vuelto una obligación. Dana White llegó a decir que era la persona más trabajadora que había visto. Pero incluso él reconocía que estaba bajo una presión inhumana. Ronda sentía que no podía fallar. Cada pelea debía ser perfecta, cada golpe medido, cada palabra en una entrevista calculada. Y cuando un luchador vive intentando no fallar, el miedo se vuelve su peor enemigo. Ella misma lo admitió años después. Me ahogaba en mi propio nombre, sentía que si perdía una sola vez, todo se acabaría. Esa mentalidad, esa exigencia desmedida, la llevó al límite. Ya no luchaba por amor al deporte, sino por no decepcionar al mundo que la observaba. Y el mundo entero la estaba mirando cuando llegó la noche en la que todo cambió. 14 de noviembre del año 2015, UFC 193, Melbourne, Australia. Más de 50.000 personas llenaban el estadio para ver lo que todos creían que sería otro triunfo fácil de Ronda Rousey. Era la campeona imbatible, la mujer que terminaba peleas en menos de un minuto, la superestrella invencible. Su rival, Holly Holm, era vista como una simple parada más en su camino, una boxeadora con experiencia pero sin opciones reales. El ambiente era eléctrico, las luces, los gritos, las cámaras, todo apuntando a la reina del octágono. Pero desde los primeros segundos se notó algo distinto. Ronda estaba tensa, sin ritmo, intentando presionar con furia pero sin precisión. Holm, en cambio, se movía con calma, esquivando, golpeando y desgastando a la campeona. Y entonces, en el segundo asalto, llegó el momento que nadie olvidaría. Una patada alta de Holm conectó con precisión en el cuello de Ronda, que cayó al suelo completamente inconsciente. El estadio enmudeció. El mito había caído. La mujer más temida del planeta estaba tendida en la lona sin poder reaccionar. Las imágenes dieron la vuelta al mundo en cuestión de minutos. Los titulares que antes la glorificaban, ahora hablaban de su humillación. Y lo que vino después fue aún más devastador. Ronda desapareció. No dio entrevistas, no apareció en redes sociales, no asistió a eventos. Según Dana White, estaba destrozada. Meses después, cuando finalmente habló, confesó que llegó a pensar en quitarse la vida. La caída no fue solo deportiva. Fue emocional, mental y espiritual. Había construido su identidad alrededor de ser invencible, y cuando eso desapareció, se quedó sin nada. Lo que el público vio como una derrota, para ella fue una pérdida de sí misma. Y aunque intentaría volver, ya nada volvería a ser igual. Durante más de un año, Ronda Rousey desapareció del mapa. No asistía a eventos. No hablaba con la prensa. Apenas se dejaba ver. Lo poco que se sabía era que estaba intentando reconstruirse, tanto física como mentalmente. Cuando finalmente anunció su regreso, el mundo entero volvió a girar la cabeza. El 29 de diciembre del año 2016, UFC 207, Ronda volvía al octágono. Su rival, Amanda Nunes, la nueva campeona del peso gallo. Una brasileña salvaje con una pegada demoledora. La promoción fue masiva. La UFC presentó el evento como el regreso de la reina. Pero algo se notaba extraño. Ronda no dio entrevistas, no habló con la prensa, no hizo giras promocionales. Parecía distante, apagada, como si estuviera ahí solo por obligación. Cuando se cerró la puerta del octágono,
Se hizo el silencio. Y entonces, todo terminó antes de empezar. Amanda Nunes la atacó con una ráfaga de golpes demoledores. En menos de un minuto, Ronda no tenía respuesta. No se defendía, no contraatacaba. Solo absorbía castigo. El árbitro detuvo la pelea a los 48 segundos. La imagen fue devastadora. La mujer que alguna vez fue el símbolo del poder femenino en el deporte, estaba inmóvil, sin expresión, mirando al vacío. No discutió la decisión. No protestó. Simplemente se dio la vuelta y se marchó sin decir una palabra. Esa noche no hubo conferencia de prensa. No hubo despedida. No hubo lágrimas públicas. Solo silencio. Así terminó su carrera en la UFC. Sin gloria, sin redención, y con el peso de 2 derrotas que la marcarían para siempre. La invencible había caído por completo. Lo que vino después no fue una nueva etapa, fue una búsqueda desesperada por escapar del dolor y del ruido. Tras su segunda derrota, Ronda Rousey se alejó del mundo de las artes marciales mixtas y buscó un nuevo comienzo lejos del octágono. Fue entonces cuando apareció una oportunidad inesperada. La WWE. En el 2018, Ronda debutó en WrestleMania ante una multitud que la recibió con una mezcla de euforia y curiosidad. Para muchos, era un renacimiento, una nueva etapa en la que podía brillar sin el peso real de los golpes. En poco tiempo se convirtió en campeona, encabezó eventos, apareció en portadas y volvió a sentir por un momento que pertenecía a algo grande. Pero la ilusión duró poco. El mundo del entretenimiento deportivo no era como el de la lucha real. Todo estaba guionado, controlado y planificado, y esa falta de autenticidad la agobiaba. Ronda era una competidora de verdad, no una actriz interpretando a una peleadora. Empezó a sentirse fuera de lugar, incapaz de conectar con el público o con sus compañeros de vestuario. Los fanáticos que antes la idolatraban comenzaron a abuchearla. Algunos la llamaban turista. Otros decían que no merecía su posición. Las críticas crecieron. Y ella, incapaz de manejar la hostilidad, respondió atacando a los fans en redes sociales, llamándolos ingratos. Era el inicio de otro colapso. Ronda abandonó la WWE en 2019 sin grandes anuncios, sin giras de despedida, sin lágrimas. Simplemente desapareció una vez más. Había intentado reinventarse, pero en el fondo sabía que no podía escapar de su sombra. Ni el octágono ni el espectáculo lograron darle lo que buscaba: paz. Y con cada salida, con cada adiós, la distancia entre Ronda Rousey y el mundo se hacía más grande. Después de dejar la WWE, Ronda Rousey desapareció casi por completo del ojo público. Se mudó a una granja en el norte de California junto a su esposo, el también exluchador de la UFC, Travis Browne. Allí cambió los flashes de las cámaras por el silencio del campo, el ruido del tráfico por el sonido de los animales. En redes sociales, comenzó a publicar imágenes de una vida sencilla, cuidando cabras, plantando huertos, cocinando en casa. A primera vista, parecía que había encontrado la paz que tanto necesitaba, pero quienes la conocían sabían que esa calma era más una forma de esconderse que de sanar. En una entrevista privada, Ronda reconoció que todavía cargaba con un peso enorme. Dijo que se sentía traicionada por el público, incomprendida por los medios y utilizada por la industria. Me construyeron como una diosa y me tiraron a los lobos cuando dejé de ganar, confesó. Habló también de cómo las redes sociales la destrozaron, de los miles de comentarios burlándose de sus derrotas, de los videos y memes que ridiculizaban su caída. Todo eso, decía, la había llevado a desconfiar de todo y de todos. En el campo encontraba cierta tranquilidad, pero el ruido interior seguía ahí. No era la soledad lo que la atormentaba, sino la ausencia de propósito. Durante años, su vida fue una misión constante: ganar, dominar, demostrar. Y ahora, lejos de todo eso, solo quedaba un vacío. Ronda intentó llenarlo con proyectos, con libros, con transmisiones en línea, incluso con apariciones esporádicas en eventos. Pero nada parecía devolverle la identidad que perdió en aquella derrota. La mujer que un día fue el rostro del poder femenino en el deporte ahora era una sombra, intentando reconstruirse sin saber muy bien quién era. Con el paso de los años, Ronda Rousey comenzó a hablar con más sinceridad sobre lo que había vivido,
pero siempre con una distancia emocional que dejaba entrever que las heridas seguían abiertas. En una conversación íntima, reveló que aún sufría episodios de insomnio, ansiedad y recuerdos recurrentes de sus derrotas. Dijo que, durante meses, despertaba en mitad de la noche con la sensación de estar otra vez en el octágono, reviviendo el momento exacto en el que la patada de Holly Holm la derribó. No eran solo recuerdos, eran pesadillas. Su mente había quedado atrapada en ese instante, como si el tiempo no hubiera avanzado. Además, confesó que después de la pelea con Amanda Nunes, desarrolló un tipo de estrés postraumático, no por el daño físico, sino por el peso psicológico de haber decepcionado a millones de personas. No sabía quién era sin la victoria, admitió. Lo más doloroso fue darse cuenta de que su valor, para muchos, dependía únicamente de su éxito. Y cuando ese éxito desapareció, también lo hizo el respeto. Los titulares cambiaron de tono. Los fans se volvieron crueles. Y la mujer que inspiró a una generación de atletas se convirtió en blanco de burlas. Con el tiempo, Ronda entendió que su mayor batalla nunca fue contra otras peleadoras, sino contra la necesidad de aprobación constante. Esa necesidad la había empujado más allá de sus límites. La había convertido en una perfeccionista obsesiva y finalmente la había roto. Hoy, a los 38 años, sigue viviendo con las consecuencias de esa presión. Habla poco, confía en pocos y mantiene su vida bajo un círculo muy cerrado. En los momentos de sinceridad, admite que todavía lucha contra el miedo a ser olvidada y contra la culpa de haber fallado a la imagen que el mundo construyó de ella. Hoy, Ronda Rousey vive una contradicción constante. Es, al mismo tiempo, una pionera y una olvidada. Fue la primera mujer en firmar con la UFC, la que demostró que el público pagaría por ver a una mujer encabezar un evento, la que hizo que Dana White cambiara de opinión sobre las divisiones femeninas. Pero también es la misma mujer que muchos fanáticos hoy mencionan con condescendencia, como si su grandeza hubiera sido un accidente. En el 2018, fue incluida en el Salón de la Fama de la UFC, un reconocimiento merecido, pero que llegó con un silencio incómodo. No hubo discursos memorables, ni homenajes en grande, solo un recordatorio formal de lo que alguna vez fue. Para una figura que cambió el deporte, el homenaje se sintió pequeño. Sin embargo, más allá de los trofeos y los titulares, su legado está en las peleadoras que vinieron después. Amanda Nunes, Valentina Shevchenko, Rose Namajunas. Todas crecieron en una era donde una mujer como Ronda había abierto la puerta. Sin ella, quizá ninguna habría tenido el mismo reconocimiento. Pero lo paradójico es que esa misma revolución la borró del mapa. El avance del deporte hizo que la pionera quedara atrás, eclipsada por quienes construyeron sobre su caída. Ronda Rousey fue la primera superestrella, pero también la primera víctima de la fama moderna en el MMA. Su historia es un espejo de lo que el éxito puede hacer cuando llega sin espacio para fallar. Hoy, Ronda vive en paz aparente, cuidando su granja, alejándose de cámaras y titulares. Pero esa calma tiene un precio. Ya no quiere volver a pelear, ni física ni mediáticamente. En una de sus últimas declaraciones, dijo algo que resume toda su historia. No busco redención. Busco silencio. Y tal vez ahí esté la verdadera lección de su vida. Que incluso los más fuertes, los más admirados, pueden cansarse de luchar. Que a veces retirarse no es rendirse, sino sobrevivir. Porque detrás de la leyenda que cambió el deporte, queda la mujer que solo quiere descansar del ruido. Ronda Rousey fue más que una peleadora. Fue un fenómeno cultural, una figura que cambió para siempre la manera en que el mundo veía a las mujeres en los deportes de combate. Pero también fue el ejemplo más claro de lo que ocurre cuando la fama se convierte en una jaula. Pasó de ser la heroína más admirada del octágono, a ser el blanco más cruel de las redes. Y lo que duele no es solo su caída, sino la rapidez con la que todos la olvidaron. Hoy, a sus 38 años, vive lejos de los reflectores, en un silencio que parece ser su única forma de protección. No entrena para pelear, no busca protagonismo, solo intenta encontrar paz en las cosas pequeñas, en lo que está lejos del ruido. Muchos la siguen recordando por sus derrotas, pero pocos entienden el sacrificio que implicó su ascenso. Ronda Rousey no solo ganó cinturones, abrió puertas que nadie antes se había atrevido a tocar. Su historia es una advertencia y un homenaje al mismo tiempo. Una advertencia sobre el costo de la perfección
y un homenaje a una mujer que dio todo hasta vaciarse. Así que la próxima vez que alguien mencione su nombre con burla, recuerda esto: sin Ronda Rousey, el MMA femenino no sería lo que es hoy. Detrás de cada campeona que levanta un cinturón, hay un poco de ella. Tal vez no busque volver, tal vez no quiera que la recuerden, pero el legado de Ronda no se borra, solo se transforma. Porque los verdaderos pioneros no desaparecen, simplemente se retiran cuando el mundo ya no los entiende. Y eso es lo que hace que su historia, aunque triste, sea también profundamente humana.